continuación, peronismo sin gradualismo. Así comienza Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el heredero veloz. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. La Argentina es un desquicio total. No encontraron al Rafa Diceo, ni al Bebote Álvarez, ni al Volador, ni al Iván Tobar, sino que detuvieron al padre Paco. Y así a 108, 118 personas que fueron liberadas inmediatamente por una jueza que dijo que esto era una barbaridad, que estaba mal hecha las detenciones. La Argentina tiene una disputa interburguesa, se decía hace un rato, entre el grupo Clarín y Elon Musk, un actor global de enormes dimensiones, amigo de Milei, que se quieren quedar con Arsat y que quieren quedarse más con el negocio de las telefónicas en la Argentina. La Argentina tiene un problema macroeconómico de enormes dimensiones que va generando que el gobierno desesperadamente busque tener un crédito del Fondo Monetario Internacional. Arrancó pidiendo mucha plata y ahora está pidiendo lo que le den para sostener un tipo de cambio ficticio, un valor del peso irreal, y que trae una crisis industrial, económica de enorme dimensión. Y este desquicio de un desgobierno que no tiene capacidad, porque no tiene los cuadros, porque no tiene intelectuales, porque sus mejores cuadros son Karina Milei, que es una estafadora, porque sus mejores cuadros son Lemoine y esos cachivaches que se pelearon en el Congreso, o su mejor cuadro es el Messi de las finanzas, que lo que hace es, siendo un ex funcionario de JP Morgan, favorecer el saqueo a partir de la fuga de capitales que ha estimulado en otros momentos, como durante el gobierno de Macri. Al gobierno tampoco le salió otro desquicio estructural, la peor de las cosas que intentó hacer, aunque tiene poco espacio en la vida cotidiana. La gente no habla de la mal llamada hidrovía, o sea, de la navegabilidad de los ríos interiores, tampoco habla la gente porque no hay una dirigencia política que hable del tema, ni medios de comunicación que hablen sobre el canal Punta Indio, el canal Magdalena, que impulsan las organizaciones populares, que se impulsó durante el último gobierno popular en la Argentina, que estamos ante un desquicio de saqueo, producto de que las multinacionales se han quedado con la mayoría de los puertos, por lo menos los que son operativos, que han generado que la Argentina esté fuera del agua, y de los ríos y del mar, que no tenga injerencia o incidencia en las políticas de diseño y trazo de sus vías navegables, y del dragado. Así que el gobierno argentino declaró nula la licitación de la hidrovía, nosotros decimos mal llamada hidrovía, Paraná-Paraguay, en este año, en febrero del 2025, porque, bueno, hubo un solo oferente, una empresa, DM, vamos a decirle, la sigla es Dredging Environment and Marine Energy, no sé cuánto, que presionó, dicen ellos, a otras empresas. En definitiva, lo que hay que decir acá es que, lejos de presionar, o no sabemos si presionó, pero sí sabemos que la licitación había sido hecha a imagen y semejanza de lo que pedía el gobierno nacional, que hacía lobby para Jean Denul, la actual dragadora, que buscaban restituir, porque el Estado Nacional había recuperado, luego de la caída de la concesión de la mal llamada hidrovía, había recuperado la administración del dragado y los destinos de los fondos públicos
hecho también por fondos privados. Bueno, de esto va a hablar claramente Horacio Tetamanti, durante el gobierno anterior. Así que este gobierno quería volver a privatizar o a concesionar, mejor dicho, porque no es un problema de privados y de públicos, sino un problema de hacia dónde van los esfuerzos de la nación en términos de obra de infraestructura. Aquí pretendían concesionar a una empresa multinacional y estaba hecho el negocio ya redondo, del dragado por 30 con posibilidad de extender otros 30 años más, o sea, sentar definitivamente la base de la dependencia y la destrucción de la capacidad logística de la nación, que esto les sirve a las empresas multinacionales para decidir a dónde van los productos, qué tipo de productos, sobre todo los productos primarios, que es lo que quieren de nuestro país, el capital global, y bueno, cagar, digamos, a los cargadores, al pueblo argentino, que al sacarlo del agua al Estado Nacional lo obligan a una logística camionera, con altos costos, bueno, al vaciamiento de la Argentina, con la pérdida de decenas o cientos de miles de millones de dólares anuales por distintas cuestiones como fletes, actividad portuaria, etcétera, etcétera. Así que de esto vamos a hablar con Horacio Tetamanti, quien es el que ha puesto en valor, cuando fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables, un canal que era aquel canal Magdalena, que ya existía porque estaba identificado, y bueno, él recupera inclusive la historia del canal Magdalena. La prefectura hace y acerca planos, y Horacio le dio un vuelo geopolítico a esta cuestión, que es como en otros lugares se disputan los pasos, los lugares por donde circulan las mercancías, y enseñó al movimiento popular a hablar, y a los gobernadores y a los intendentes a hablar de soberanía logística, fluvial y marítima. Así que, Horacio, estás con nosotros nuevamente, y para nosotros es un gusto presentarte. Vos sabés, para nosotros sos uno de los intelectuales, de los escasos intelectuales del movimiento popular que hoy tiene la Argentina para poner en marcha un proyecto soberano. Querido Horacio, tenemos tema hidrovía, o mal llamada hidrovía, vía troncal de navegación, y la caída de la licitación. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gastón? Un gusto, gracias por la invitación, y siempre generoso con tus conceptos, un tanto exagerados, pero bueno. Vos imaginate lo que le pasaba a los compañeros cuando se encontraban con Scalabrini Ortiz y sus escritos sobre los ferrocarriles en el Río de la Plata, y hacía Scalabrini Ortiz lo mismo que hacías vos. Scalabrini Ortiz nos enseñó sobre ferrocarriles, lo estoy leyendo ahora a Scalabrini Ortiz por un trabajo que estoy haciendo para la facultad, y te miro vos, y aprendo de vos, y aprendemos de vos también. En vez de hablar de logística ferroviaria, habla de logística fluviomarítima, y estos son grandes temas de la nación, así que no es exagerado. Bueno, gracias. Lo primero que me llega, digamos, como motivación es lo que recalcaste sobre la mal llamada hidrovía, que estamos frente, ya de por sí eso es a un punto de análisis y de estudio, ¿no es cierto? Es decir, no es un tema menor, no es un tema superficial de cómo se llama una cosa, se llama la otra. Es un tema muchísimo más profundo, que yo insisto, que también es uno de los grandes temas que no están en lo que es el debate nacional y popular, y que debería estar, que es la colonización a través de la palabra, ¿no? No es un tema menor, es decir, la incorporación de estas palabras extrañas, inclusive ajenas a nuestro castellano, a nuestro lenguaje, no son temas menores, son planificados, son objetos de laboratorio, creados con un respaldo muy importante, está por detrás de eso. Es decir, la estrategia del secuestro del sentido, el símbolo de las cosas, es, a mi criterio, un paso que precede a la estrategia de apropiación. Es decir, la preparación del terreno, de estos intereses globales que no son de ahora, que nos acompañan prácticamente desde la fundación de nuestro país, tienen ya como estrategias recurrentes. Uno es a través de la palabra, como el caso hidrovía. Otro tema central que también creo que ameritaría que también lo profundicemos, que es la fragmentación. Ahí, correcto. Es decir, estos dos pasos son previos a la apropiación.
y que creo que el movimiento nacional, nosotros mismos, son temas que no deberíamos subestimar. Y lo que estamos hablando acá es una cosa mucho más importante, es el río Paraná, que no tiene absolutamente con nada, ni siquiera con ese nefasto tratado que es como inexplicable que la Argentina no lo haya abandonado ya, del año 93, que se llama Tratado Hidrovía Paraguay-Paraná, pero que termina en Nueva Palmira. O sea, el Río de la Plata, que es el objeto principal a ser licitado, el tragado del Río de la Plata, no tiene absolutamente ni siquiera tiene nada que ver como objeto, como sujeto geográfico, digamos. El Río de la Plata es una cosa totalmente distinta y nos quieren hacer creer que eso es una problemática de solamente que es incumbencia de la ciudad de Rosario, que de pronto algunos países, de algunas provincias que puedan tener algunos puertos en el río Paraná puedan ser significativos o invitados a poder expresar una opinión, cuando el Río de la Plata es el corazón estratégico de la República. No es un tema de las provincias, es un tema de la nación, eso quiere decir. Es un tema de la nación, pero también es un tema sustancial para las provincias patagónicas. Claro. Es decir, sobre el río de la Plata es por donde ingresan todos los insumos que se consumen en la Patagonia, sea para consumo, sea como insumo de producción industrial o lo que fuera, y por donde salen todas las exportaciones. Es decir, y de las provincias andinas también, de las provincias del interior, el norte grande, salen por la vía troncal de navegación, claro. Digamos, el tema Patagonia, por ejemplo. El tema Córdoba, por ejemplo. Claro. Córdoba, que es la segunda provincia industrial de la República Argentina, todos los insumos que se utilizan en la industria cordobesa ingresan por el Río de la Plata. Todas las exportaciones, sacando aquellas que van por vía, digamos, carretera al Brasil, automotrices al Brasil, también son por Río de la Plata. O sea que es inexplicable que en esta especie de fragmentación se invite a 3 o 4 provincias, algunas prácticamente intrascendentes, como el caso de Misiones, por ejemplo, que obviamente es importante, Misiones respecto del Río de la Plata, pero es evidente que la importancia relativa que tiene el Río de la Plata para Misiones es enormemente inferior al que, por ejemplo, podría tener para Córdoba. Vos decís porque Misiones toca el puerto ese astillero que armaron ahora, el polo de Posadas, pero Misiones no tiene casi conexión con Hidrovía, decís por eso. Digamos, primero que Misiones es una tachada, digamos, geográficamente pequeña, una población pequeña, no tiene grandes industrias y por otro lado tiene una conectividad territorial respecto del Paraguay, de Brasil, de la propia Argentina, que digamos podría perfectamente vivir sin el Río de la Plata. La que no podría vivir sin el Río de la Plata es Córdoba, por ejemplo. Entonces ahí hay toda una cuestión que nosotros criticábamos seriamente cuando Alberto Fernández hablaba de la hidrovía, que no sabía lo que estaba hablando, y que él invitaba y que se creía la raíz de federalismo cuando invitaba a las 7 provincias fluviales, y estos conceptos ni siquiera los manejaba. O sea que le pregunté a Quintela el otro día por dónde salen las aceitunas, me decía por el Río de la Plata, en camión a Buenos Aires llegan. Por supuesto, o por ejemplo los limones de Tucumán. Claro. ¿Cómo salen los limones de Tucumán? ¿A dónde se exportan los limones de Tucumán? Deberían llegar por agua, que es uno de los problemas que vos dijiste, que estamos expulsados del agua, pero llegan por camión a Buenos Aires, y de ahí salen por el Río de la Plata, es decir, el Río de la Plata es la vía ineludible de la exportación de limones de Tucumán, por ejemplo. O sea, toda la industria de limones de Tucumán, que es fundamental para la economía tucumana, depende del Río de la Plata. Sin embargo, Tucumán es como una especie de ajeno a la discusión del Río de la Plata. O sea, sí, es increíble esta cuestión, hasta qué punto llegó el lavado cerebral, digamos, y yo creo que la parada de hidrovía es absolutamente funcional a este lavado y no es una cosa absolutamente inferior o para desestimar, sino que es absolutamente sustantiva esta cuestión. Con lo cual yo siempre milito la idea, no porque he dicho de no hablar de hidrovía, porque tiene consecuencias de mi criterio muy graves, e insisto que los argentinos tenemos que, digamos, llamar a las cosas por su nombre, en general, pero en particular a 2 objetos, o a 2 sujetos, llamémoslo así, porque desde el punto de vista jurídico son sujetos, que son caros a nuestra nacionalidad, que se llama Río Paraná y Río de la Plata. Es decir, nosotros nacimos como el virreinato del Río de la Plata y nos constituimos protonación como la nación
digamos, unidas, las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, el Río de la Plata es constitutiva no solamente como sujeto geográfico, sino como referencia simbólica, histórica, porque a la vera de este río se dieron las grandes batallas, donde nuestros padres fundadores mataron y murieron por la defensa de este río, que fue sustancial en la constitución de la nación argentina. Y por otro lado, la heredera de aquel, digamos, también valor, referencia simbólica, que fue el Camino del Potosí, que fue el eje central de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, también llamado Río de la Plata, donde se significaba a este sector como un elemento, simplemente un lugar donde un imperio determinado de la época iba y extraía estos recursos naturales de la plata en ese momento, ¿no es cierto? O sea, son temas demasiado importantes para manejar con tanta superficialidad. Por eso la indignación, cuando el expresidente Fernández decía, no sé por qué arman tanto lío por nosotros, que realmente por suerte armamos mucho lío con el 949, cuando en realidad se trata de cambiar barro de un lugar, el barro de lugar a otro. O sea, ese nivel de subestimación, de ignorancia y de desconexión con la realidad, bueno, hace que la problemática de Milei sea más compleja y simplemente digo que algún momento va a venir un día después y que eso creo que nos debe ameritar un esfuerzo para pensar que no podemos de ninguna manera volver a cometer la tragedia del gobierno anterior. Vos tenés claro cómo sucedió, porque lo hemos charlado en todo este tiempo. Yo me colé al final, vos estás de temprano en la comisión del Canal Magdalena y veo ahí los debates, que la comisión aquella que armó Kicillof hace un tiempo para organizar el canal, y ahí se dieron fuertes debates, llegan todas las informaciones, y ahí, bueno, cómo abordar el tema de la hidrovía, del dragado, digamos, de la vía troncal de navegación. Y recuerdo que nos llamó a toda la atención cuando se pone por parte de algunas empresas, la empresa china, un recurso para frenar la licitación. Se cae la licitación amañada que había generado el gobierno. Nos generó expectativa, no porque hubiera habido un impulso de los sectores populares, productivos, industriales argentinos, sino una pelea entre dragadoras. Pero esa caída de licitación a nosotros nos da una expectativa, nos da una posibilidad, ¿o no, Horacio? Vos fijate, por supuesto, vos fijate que lo que no logramos con nuestro gobierno, que fue derogar el 949 y no avanzar con esa licitación, porque en realidad la licitación que se cae es la reedición de la licitación del modelo que impulsó Meoni y Fernández en su momento, en ese sentido es exactamente el mismo modelo. Esa la frenamos. ¿Cómo? Esa era nuestro gobierno y la frenamos nosotros. En cambio que estamos fuera del gobierno, la frenaron las multinacionales. Es decir, lo que nosotros pudimos sí frenar, si no hubiera sido por nuestra denuncia del 949, que fue publicada, ¿te acuerdas?, en el 2020, en el día de que murió Maradona, para que no pasara desapercibido, y creo que Meoni subestimó la inteligencia del movimiento nacional. Cuando lo pusimos en el tapete, naufragó la licitación. Pero no naufragó el 949, es decir, Fernández se fue con el 949 vigente. Y te acuerdas perfectamente, porque vos fuiste uno de los protagonistas principales, que una de las luchas principales fue la derogación del 949. Sí, sí, sí. Cosa que ahí se no cocinó logramos también. Con nuestro gobierno, pero que sí logra, curiosamente, no solamente Fernández no deroga el 949, sino que además antes dice firma el convenio con la entrega del Paraná al ejército de los Estados Unidos. Eso se cocinó en el gobierno nuestro, adentro. Beni, la Administración General de Puertos, ¿no? Claro, el 30 de noviembre del 2023. Así es. Ahora, fíjate la paradoja. Es Milei el que deroga el 949, pero por supuesto que continúa con la licitación y la reedita y la profundiza. Porque no solamente la hace por 15 años, sino por 60. O sea, que es una continuidad y una profundización, porque el decreto que alumbra una vez que deroga el 949, es un 949 plus, digamos. Es un 949 mucho más profundizado. Con lo cual, la continuidad de la política está claramente indicada, que además, por otro lado, es la continuidad de la política de Dietrich. El colonialismo tiene una política continua. En esta dirección. Hay política de Estado ahí. Exactamente, y algo que hay planificación yo estoy en condiciones de demostrar, que también era la política de Randazzo.
Porque los equipos de Randazzo que había puesto en la JEP son los que continúan después con Dietrich, y son los que continúan con Fernández, y son con los que hoy están actualmente con Milei. Con lo cual, ahí vemos una continuidad, como si vos la entregas, sí, lamentablemente es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina. Ahora, la cuestión acá central es que yo quisiera señalar que no caigamos en la trampa de discutir la superficialidad y de la corrupción superficial del contrato, Claro. que evidentemente la tenía, y no por lo que lo digamos nosotros, sino que el dictamen de la Procuración De la PIA. Investigaciones Administrativas del Estado es lapidaria con la denuncia clara y llana y incuestionable de actos de corrupción en la propia lectura y el texto de esa licitación. Ahora, no caigamos en esto, porque hay un plano de fondo, que es la visión geopolítica del consenso de Washington, que es el objetivo de fragmentar la Argentina e impedirnos el uso de las aguas y de definir la forma de navegar al servicio de los intereses nacionales y colocar nuestros ríos al servicio de esta gran sociedad de tres, yo los llamo los tres jinetes del apocalipsis, que son las grandes exportadoras de granos que necesitan un Paraná cambiado de nombre, llamado Hidrovía, de uso exclusivo para poder llevar sus granos, que ya no solamente son argentinos, sino que son brasileños y paraguayos, hacia puertos uruguayos. Es decir, sacar a la Argentina del medio del negocio, es decir, el objetivo estratégico de los imperios, fundamentalmente ingleses, que es separar siempre, nunca juntar al proveedor de la materia prima con el dueño del puerto. Es decir, hacer que los puertos de esas materias primas estén fuera del país que produce la materia prima. Con lo cual eso es muy claro en esa cuestión, es un viejo objetivo de estos intereses. Y por otro lado, en el Río de la Plata, fragmentado el servicio de Montevideo para que se instale un monopolio que es muy grave y que inclusive está siendo investigado en Estados Unidos. Hoy Trump está haciendo investigar el caso de la Maersk y de la flota china de transporte de contenedores y acaba de colocar definir una oficina en la Casa Blanca a los efectos de la reconstrucción de una flota mercante propia de Estados Unidos para lograr independencia en el comercio exterior. Es decir, ha determinado, por lo menos hoy, el presidente de Estados Unidos, que haber entregado su marina mercante hoy se constituye ya no solamente en un problema económico, sino que además es una debilidad geopolítica que necesita corregir. Entonces, el Río de la Plata queda al servicio de este interés. Y por último, el más grande de todos, el Reino Unido, que necesita un Atlántico Sur totalmente fragmentado del Río de la Plata, de tal forma que los argentinos no podamos navegar, por ejemplo, no podamos unir un absurdo, por ejemplo, que no podamos navegar entre La Plata y Mar del Plata, por ejemplo. Que seamos eso es obligados importante, contalo bien, porque la gente que anda a pata y en bicicleta no conoce de estos temas, que son temas de comercio exterior. El diseño de la forma de navegar que se incorporó en el consenso de Washington nos obliga a que los canales nos impidan navegar libremente, es decir, nuestro canal nos obliga a navegar al norte y subordinarnos a Montevideo para navegar al sur. Es decir, por ejemplo, el caso más dramático, más emblemático, yo lo uso siempre, es el caso de Rompehielos. El rompehielos Irizar, que tiene base en Buenos Aires, obviamente tiene sentido la Antártida, no tiene otro lugar en ese sentido. Sin embargo, cuando sale a la campaña antártica, el rompehielo tiene que navegar al norte. Pedir permiso a Montevideo. Pedir permiso a Montevideo para... A los ingleses, digamos, y a las empresas multinacionales. Claro, irse al sur. Entonces yo siempre digo, ¿qué país puede llegar a tomar en serio la Argentina? ¿O quién puede llegar a tomar a la Argentina en serio cuando reivindica sus Islas Malvinas, que es un caso de soberanía? Cuando reivindica su soberanía antártica, que como diría el general Perón, el magno asunto. O cuando reivindica los derechos o los recursos naturales de los mares correspondientes, si por acto propio y por determinación de autoridad legítima se obliga a navegar al norte y pedir permiso al puerto, que justamente es la base operativa de los ocupantes de Malvinas. Eso decís porque no draga la Argentina el canal Magdalena, el canal Punta Indio nos lleva a Montevideo. Claro, draga un diseño
antinatural, artificial, que curiosamente, bueno, ya lo hemos visto mil veces, el diagrama geográfico que es contundente, que hace un rulo extraño y nos obliga a ir al norte y a pasar por Montevideo, es decir, como el Río de la Plata es muy bajo, digamos, en términos de profundidad, para poder ser navegado por los buques debe ser dragado, debe ser canalizado para que el buque navegue. Y eso se canaliza como una vía férrea. La vía férrea no va por un lugar porque sí va porque alguien define que vaya por ahí. En un plano, alguien planifica. Cuando se definió el Belgrano Cargas, se definió con una visión geopolítica. Claro. El Belgrano Cargas tenía como objetivo llegar a Formosa, llegar a Bolivia, unir, digamos, lo que son los países limítrofes, interconectar la Argentina con un diagrama de ferronavegación, llamémoslo así, o ferroviario, que no era, la Argentina no tenía vías en la época. Claro. Es decir, alguien dijo por acá pasa. Y se definieron vías en función del modelo logístico. Sí. Es decir, un modelo logístico extractivo tiene una traza de vía determinada que no es la misma que un, digamos, trazo ferroviario al servicio de un desarrollo económico. Por eso cuando Miguel Miranda toma o compra los ferrocarriles por orden del general Perón en su primer gobierno, redefine, digamos, la inversión ferroviaria en un modelo de desarrollo que aquellos que tienen el libro del plan quinquenal está perfectamente claro del por qué. Vos fíjate que el primer capítulo o los primeros capítulos de ese enorme libro, que tengo la suerte de tener un ejemplar que pertenecía a Miguel Miranda, define la parte ferroviaria y la parte portuaria y la parte de flota. Es decir, era toda una cuestión. Entonces, ese canal está artificialmente instalado al objetivo de estos tres grandes, de los Big Three, como se dice en el tenis, ¿viste? El Big Three. Acá tenemos unos Big Three que son los exportadores de granos, el monopolio de transporte de la Maersk, o la europeo, llamémoslo así, y el Reino Unido en el Atlántico Sur. Ellos tres necesitan objetivos que, de acuerdo a sus intereses, que podrán ser legítimos, pero que no son los nuestros. Dice que es un objetivo de fragmentar a la Argentina, impedir la navegación y no poder que nosotros podamos volcar esa agua al servicio de nuestros intereses, que no solamente se exporta granos. Es decir, viste que ahora solamente se habla que los únicos que opinan sobre el dragado del río Paraná y el río de la Plata, como antes decimos, que depende, por ejemplo, más la Patagonia que otra cosa, solamente se hace escuchando los intereses de los exportadores. La bolsa de cereales, por ejemplo, que es la que habla sobre esto. Es decir, y la indignación que ahora este payaso que ha puesto en la agencia, Iñaki Arreceigor, está teniendo, digamos, reuniones reservadas con la bolsa de cereales para definir el pliego. O sea, lo importante del pliego no es los coimeros, no es que sea de una empresa o de otra, sino que lo importante es la traza de navegación, y ahí está ausente el Estado Nacional, que es el único que puede definir una traza que pueda contener, por supuesto, los intereses de los exportadores de grano, no es para excluirlos, pero además hay una enorme cantidad de intereses. Los exportadores industriales, los exportadores de la minería nacional, los exportadores de manzana, oliva, de manzana, de madera. Los consumidores de leche de Tierra del Fuego. Claro. Los que comen carne y comen harina en la casa, los barrios, la gente, todo tiene que hablar de esto. De Gobernador Gregores, por ejemplo. Claro, de Río Turbio. Los exportadores de lana de la Patagonia, por ejemplo. De la Patagonia, los langostinos de Puerto Deseado, la Tierra del Fuego, que no se puede llegar por agua. Es decir, a una isla como Tierra del Fuego se llega por agua, no por camión. Es un disparate que se lleve por camión. Todos estos intereses. El octavo país en extensión del mundo lleva los productos por camión. Anda a preguntarle a los rusos o a los chinos si no utilizan la vía navegable, ¿no? Imagínate, yo trabajé tantos años en Rusia que fui navegando desde el Mar del Norte, digamos, por el Báltico hasta el Mar Negro. Y fui navegando del Mar Negro al Mar Blanco. Todo por vía acuática, por todas canalizaciones artificiales de la década del 40 y del 50 de la vieja Unión Soviética. Una anécdota ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha recuperado la actividad portuaria interna en el Mississippi. Los organismos de
dragado del Mississippi tienen 2.000, 3.000 empleados y lo toman como uno de los temas grandes. La draga el cuerpo de ingenieros, pero se ha tomado ahora, están rehaciendo todos los puertos para este plan Trump, y es el cuerpo de ingenieros norteamericano el que convoca al Estado y a los privados a ver las obras de ingeniería de los puertos. Claro, porque no hay problema que sea un privado, pero el privado tiene que cumplir el objetivo estatal, que el claro, Estado. nacional. Entonces, Claro. por eso no caigamos en la trampa de criticar la corrupción, porque eso es la punta del iceberg. Claro. Es decir, nosotros tenemos que decir, porque eso, como decías vos le hiciste como es, me pareció simpático, una puja, usaste la palabra una puja de burguesía, o no sé. Claro, digamos, como se decía antes, claro. interburguesa. Antes se decía, ¿viste? Una puja burguesa, que ni siquiera, porque para ser burgués... el burgués nacional no pelea esto. Esto es una pelea de coimeros, de broker. Es decir, ¿quién se queda con la comisión? Es decir, el problema que se está discutiendo es quién va a ser el que entrega el Paraná. No sé si me entendés. Sí, claro. Entonces... lo que tenemos que discutir nosotros es que... Bueno, Macri estaba con Boccali, ¿no? También todo, ¿te acuerdas que se hablaba de hay una pelea, una empresa holandesa, Boccali, que no entró ni siquiera en la rosca, Macri quedó afuera rápido. Claro, pero vos fíjate qué triste. Los partidos políticos, que deberían ser los que debatan los aspectos geopolíticos del diseño de las vías navegables, se constituyeron en broker de determinados intereses. Es decir, el PRO representa a Holanda y Bocalis. La Libertad Avanza es los que representan a no sé quién representa. Chandenul, querían quedarse con el que estaba dragando, con Chandenul. No, Chandenul, y después Chandenul vino tiene un buen broker que es el Instituto Patria. Ah, sí, digamos, Beni, claro, el broker principal de Chandenul es el Instituto Patria. No todo el Instituto Patria, seamos... ¿Cómo? Beni. Bueno, llámalo como quieras. El broker ¿cómo es? De Holanda es Macri y el PRO. Y el broker de los chinos, no sé quién será. O sea, pero nadie discute la traza. Nadie discute la traza. Y ahí viene el Canal Magdalena, que es una pieza referencial, digamos, pero que en sí mismo es un pequeño canalcito, digamos. Sí, claro. Que cuesta 200 millones de dólares. Cuesta más o menos, para que tengan noción los argentinos, 200 kilómetros de autovía. Es decir, por ejemplo, la autovía que une Buenos Aires, el de La Plata, por ejemplo, serían 2 o 3 autovías Buenos Aires-La Plata. Eso es pero tiene la potencia de romper la fractura e integrar la Argentina de norte a sur, de poder navegar de Formosa a la Antártida, por ejemplo. Y eso da por caída la intervención de puertos extranjeros, es decir, nuestra economía manejada, es decir, estos canales nos obligan a que todo nuestro comercio exterior se trance en puertos uruguayos. Estimula, discúlpame, también al capital nacional, porque los armadores no quieren hacer negocio, que es caro ir por Montevideo, amarres y demás. Entonces, como tampoco eso da seguridad jurídica, nos da la posibilidad, con otras condiciones también, de recuperar al sector privado de la armaduría, ¿o no?, de los dueños de barcos. Pero claro, inclusive la actividad portuaria, claro. Es decir, ahí viene un debate de cara al movimiento nacional. Nosotros vamos a dar una charla, yo voy a dar una charla el día 28, en el Senado, respecto de un raconto histórico de la ley de puertos que por circunstancias históricas me tocó participar desde su inicio, del modelo inicial, allá por el año 90, 89-90, con el capitán Salduna, haber participado de todo el debate parlamentario, haber visto digamos, cómo se fue desvirtuando esa ley, que ha tenido cosas buenas y cosas malas, y después las consecuencias. Bueno, esa historia la quería contar, digamos, para poderla... ¿Cuándo es? ¿Así vamos todos? ¿Cuándo es? El 28 de este mes va a ser en el Senado, a las 10 de la mañana, en el Salón India, en el Senado. Entonces, para que realmente lo que estábamos hablando, es decir, que sean los partidos políticos y que esto sea realmente la alta política, digamos, la única política es la infraestructura, no es el peso del dólar, si hay puertos, si hay rutas, si hay trenes, si hay barcos. Claro, que es el comercio exterior y que es la moneda, claro, y la producción. Yo diría, y nosotros la hemos aprendido nuestro maestro, ¿no?,
que la política de todas las políticas es la geopolítica, es la política exterior. Claro. Y los países se definen por qué fuerza tuvieron para poder definir sus vías navegables. Es decir, hoy Rusia está dando una guerra, digamos, entre otras cosas, por no perder su salida al mar, digamos, que es la gran dificultad. La paradoja rusa, ¿no? El país más grande del mundo que tiene su talón de Aquiles en que no puede salir al mar porque el Báltico lo tiene comprometido, porque el norte se descongela, porque el oeste lo tiene a Estados Unidos y porque en el sur le metieron en Ucrania un estado tapón que es casi una reproducción de lo que pretendían hacer con Uruguay, digamos, ¿no? Ucrania sería el Uruguay de los intereses internacionales que agreden a la Argentina. Trump quiere recuperar a los tiros el canal Panamá. Los israelíes están haciendo un canal paralelo al canal de Suez porque dice que no pueden controlar el canal de Suez, que los egipcios, los de gazatíes y demás les complican el comercio mundial a las empresas multinacionales. En Bab el Mandeb están inventando Somalia del Norte para sacar a Somalia y sacar a Yemen de las márgenes del mar de Adem y del Mar Rojo. O sea, los grandes pasos del mundo donde pasan las mercancías están en disputa militar. El Río de la Plata no tiene ni dirigentes peronistas, ni dirigentes radicales, ni dirigentes socialistas que lo reivindiquen. Hay un grupo de patriotas, por eso creo que lo que haces vos es muy importante, y lo que hacen las organizaciones de base que han planteado el tema del Canal Magdalena. Es parte de la disputa por los pasos, ¿no? Yo creo que los pasos hoy, el mundo actual se parece más al siglo XVIII que al siglo XXI, ¿no? Es decir, esta nueva ingreso en escena del significado geopolítico de los recursos naturales, que de pronto durante la guerra de posguerra pareció como que pasaron como soslayados, hoy empiezan a ser fundamentales y vienen a tener casi el mismo valor geopolítico de aquella del siglo XIX, siglo XVIII, con la revolución industrial de Inglaterra, ¿no es cierto? Es decir, donde volvían a ser clave los pasos de navegación. Por eso yo siempre digo que la forma de navegar que pueda tener un país es lo que lo representa, es decir, un país navega hasta qué punto tuvo la fuerza necesaria para poder imponer una navegación o la debilidad para que le impongan una navegación, con lo cual yo creo que la hipoteca logística que le significa la navegación impuesta por el Consenso de Washington, a mi criterio, es mucho más importante que la deuda externa en términos de la explicación del por qué estamos como estamos, porque estamos hablando que ya, naturalmente, ya solamente las Naciones Unidas hicieron un estudio que aquellos países que pierden la salida al mar, ya en el comercio exterior solamente tienen un extracorto del orden del 5 al 10% de su Producto Bruto, con lo cual estamos hablando que la Argentina pierde en el orden de los 20.000 o 30.000 millones de dólares anuales por haber entregado su comercio exterior a Montevideo. Con lo cual el Canal Magdalena empieza a tener un rol que va mucho más allá de un pequeño canal que simplemente tiene el costo de 200 kilómetros de una autovía, pero que sin embargo explica del por qué tiene este nivel de agresión tan profundo, donde prácticamente, como bien decís vos, desde la época de Menem a la fecha, salvo algunas interrupciones en el gobierno de Néstor y de Cristina, es un objetivo estratégico que Argentina nunca haga el Canal Magdalena y que siga consolidándose la dependencia con Montevideo, y eso era el objetivo de licitación que por suerte naufragó, pero que lamentablemente no naufragó porque el movimiento nacional se levantó, tomó las calles para que no naufraga, sino que por suerte la pelea entre los brokers fue tan grosera que entre ellos la dinamitaron porque no se pusieron de acuerdo. Che, me queda una única reflexión. La geopolítica nació con aquello de que el que gobierna los mares gobierna el mundo. A nosotros, con solo gobernar los precios internos de la comida de nuestro pueblo y eliminar el hambre frente al saqueo y la explotación de nuestros recursos naturales y el encarecimiento del mercado interno, producto de que nosotros usamos los camiones y no usamos los barcos ni los trenes, con eso nos alcanza para volver a ser una nación y para volver a ser la nación grande que soñó el general Perón, que soñaron nuestros patriotas fundadores y que la Argentina puede ser. Octavo
país en el mundo, en territorio, cuarto país con extensión marítima que tiene, con las 350 millas consagradas durante el gobierno de Cristina, y el principal país de habla hispana en términos de extensión territorial de la del mundo, un país bicontinental que tiene pretensiones sobre la Antártida y tiene la necesidad de recuperar las Malvinas porque así lo manda nuestra historia, en el sentido de que la Argentina se proyecta como nación hacia la Patagonia y, bueno, los 7 millones de argentinos que gritaron y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré nos obligan a recuperar. Así que, Horacio querido, te mando un fuerte abrazo y te agradezco esta clase magistral que hemos hecho juntos en el programa. Y les digo a todos los que, ante el cierre del programa, que si les gustó el programa, que se suscriban, que nos acompañen, que desarrollen el canal de Peronismo sin Gradualismo y que también se suscriban a la radio, como es Radio con Aguante, y que seamos juntos constructores de un proyecto estratégico, porque la Argentina necesita desde abajo ir construyendo el proyecto estratégico. Un abrazo para todos y para todas, y para vos, Horacio, en particular. No, gracias a vos por la invitación y hay que seguir con este tema que es fundamental para el futuro de las próximas generaciones. Así es. Un abrazo. Y aquí nos fuimos. Saludamos a nuestros compañeros, operadores. Acá saludan, les agradecemos un montón. Y bueno, a todos los que nos acompañaron. Suscríbanse. Necesitamos para extender el programa y hacerlo conocido, porque necesitamos discutir el rumbo de la nación, que está en descomposición, producto del asedio de estas políticas neoliberales, colonialistas que hemos demostrado con esta tesis planteada hace un rato, son de hace mucho, ¿no? Nahuel, despedinos, por favor, que en este bloque... No, después una tragedia con estos datos que siempre es bueno escucharlo, Horacio. En enero se incrementó un 87% de la importación de alimentos. Esta Argentina no da para más. Estamos importando... Es un numerazo ese. Los alimentos, 260 millones de dólares en importaciones de alimentos, cuando la Argentina puede darle de comer por 10 a su población y por 20 a su fuerza laboral para reindustrializar la Argentina, con el control efectivo de nuestra ría troncal de navegación, que está asociada al control del comercio exterior. Muchas veces hablamos de la regulación del comercio exterior, el IAPI o otros organismos, pero si no hay un control efectivo por parte del Estado de la vía troncal de navegación, no hay posibilidad de regular el comercio exterior. 12 empresas que integran el complejo agroexportador, que son el 80% de las exportaciones, son las que controlan el comercio exterior en la Argentina. Uh-huh. La leche tiene que ver con eso, el precio de la carne, el del precio pan. de la carne, con el canal de Magdalena, esto lo hablaba con Horacio en privado, reduce el 30% del costo logístico que siempre es trasladado a los productores. Entonces, está profundamente relacionado con la mesa de los argentinos. Estas discusiones son centrales para entender el rumbo desde una visión geopolítica, pero sobre todo además también desde una cuestión de la cotidianeidad de que nuestro pueblo pueda comer. El hambre, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria está asociada a que la Argentina tenga la capacidad de regular el comercio exterior. Si no hay control de la vía troncal de navegación, no hay posibilidad de hacerlo. Milei habla de que la inflación tiene que ver con la emisión monetaria y las políticas distribucionistas de justicia social. Y nosotros que decimos que el problema de la inflación, entre otras cosas, tiene unas causas en el costo, la estructura de costo real de los alimentos, claro, que en este caso ahora vos inclusive mencionás, hay hasta importación, con lo cual hay ruptura de puestos de trabajo del mercado interno. Pero las economías regionales se ponen costosas cuando no hay una estructura de transporte que abarote los alimentos. La Argentina no va a poder dejar de ser inflacionaria si no tiene trenes y barcos. Es una gran contradicción. Intervienen sobre el tipo de cambio para que no se dispare la inflación, dejando por tierra que no es un fenómeno monetario la inflación, sino que está asociada a los movimientos del dólar. Los movimientos del dólar están asociados a la regulación del comercio exterior. Si no regulás el comercio exterior, no tenés capacidad de administrar los dólares producto de las exportaciones, y eso se traslada a los precios. Y afecta
hoy con este tipo de cambio está afectando a las economías regionales. Estamos importando los limones, la naranja, el tomate, eso afecta sobre todo, bueno, en Tucumán, en la región Cuyo, en la Patagonia, en el Gran Buenos Aires. Gran La Plata. Estamos ante una situación crítica. Corrientes. Así que... Bueno. Nada, perdón por esta reflexión, pero bueno, este programa tiene que ver con eso, con discutir y reflexionar sobre el rumbo que tiene que tomar la Argentina y hacerlo con tipos como Horacio, como vos, como distintos compañeros que pasan por este programa es central, así que no dejen de suscribirse. Suscríbete, Peronismo sin gradualismo. Y es un programa que se autofinancia también. Así, bueno, si quieren aportar, siempre hacemos hacemos la vaquita. Y vamos aportando a esto. Abrazo. Abrazo grande. Saludos a todos y todas. Radio con Aguante. Piezas De realidad.